Hermano Alex, Señor te bendiga. Amén. Dios bendiga. Amén. Bueno, qué bonito, por favor. Como dice el hermano Mauro, dice, somos panas. Hace ya un tiempito tenemos una amistad por medio de las redes sociales, y gracias al Señor hemos podido estar aquí también ya con él. Vengo del país de Colombia. Somos la iglesia del Señor. ¿Sí o no? Somos la iglesia del Señor. Hoy quisiera hablar y quisiera que usted esté muy atento y atenta, porque el tema que hoy vamos a tocar no es una predicación, sino que es una enseñanza. Y si vamos a enseñar, entonces los de allá, ¿qué tienen que hacer? ¿Pero qué? Aprender. Pues acá enseño, allá aprendemos. Vamos a mirar, y yo pregunto, ¿no? Hermano Mauro sabe que yo pregunto, ojo, esto no indica que usted tiene que saberse la respuesta, sino que es la forma de que uno aprende. Hoy vamos a hablar sobre 3 puntos: quién, qué y por qué. ¿Quién, qué y por qué? Vamos a hablar sobre el Espíritu Santo. Es decir, ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Por qué hay Espíritu Santo? ¿Y para qué hay Espíritu Santo? Gloria a Dios. ¿Sí me entiende? Porque tenemos nosotros como iglesia, tenemos que saber quién es el Espíritu Santo. Aleluya. ¿Por qué el Señor nos da el Espíritu Santo? ¿Y para qué nos da el Espíritu Santo? Tenga, manito. Entonces, sí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Quién? Ajá. ¿Por qué y para qué? ¿Quién es qué? ¿Quién? El Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Por qué hay? ¿Por qué el Señor nos dio el Espíritu Santo? ¿Por qué? ¿Por qué será? ¿No? Tiene que haber un por qué. Porque esto no es un amuleto, ni es son palabras que se lleva el viento, no. Y tenemos que saber también el para qué. El por qué y el para qué son 2 cosas distintas. Bueno, la Biblia, vamos a leer el texto, Juan capítulo 14, vamos a leerlo allí. Juan capítulo 14, vamos a ver una promesa que el Dios Todopoderoso hizo a la iglesia. Y entonces en el verso 15, siempre que nosotros leemos por educación, siempre nos paramos, porque vamos a leer, es la palabra del Señor. ¿Sí? Exactamente. San Juan capítulo 14, vamos a leer el verso 15. Vamos a leer hasta el verso 17, nomás, 3 versos de la Biblia nomás, dice. Sí, San Juan capítulo 14, ayúdenle por favor, ayúdenle ahí a ellas. ¿Sí? San Juan capítulo 14, exactamente, la promesa del Espíritu Santo. Entonces dice, vamos a leer así. ¿Sí? ¿Estamos todos ya? Amén. Sí, estamos todos. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y estará en vosotros. Estará en vosotros. Bien, vamos a sentarnos y vamos a estar atentos a esta enseñanza. El Señor da una promesa. El Señor, cuando hablamos del Señor, ¿a quién se refiere? Vamos a hacer por aquí. Cuando hablamos del Señor, ¿a quién se refiere? Al Señor, a Dios. ¿Cómo se llama? Cuando hablamos del Señor, ¿a quién se refiere? Cuando hablamos del Señor, ¿a quién se refiere? Pues por acá, cuando hablamos del Señor, ¿a quién se refiere? ¿A quién?
al Señor Jesús, ¿sí o no? Entonces el Señor da una promesa y le dice a sus apóstoles, ya el Señor está a punto de culminar su obra terrenal. ¿A qué vino el Señor? ¿A qué fue lo que vino Él? Él vino a darse un paseíto por la tierra, a ver cómo era esto. Él creó la tierra por allá y digo, hombre, yo nunca he andado por allá, no, nunca la he caminado, como que voy a ir a caminarla, ¿sí o no? Él vino a traer, él fue el primer misionero que vino sobre la tierra trayendo la palabra. ¿A qué vino el Señor? Varias cosas. ¿A qué vino? Vino a muchas cosas. El plan de Dios no se limitó a otra cosa, sino a salvar al ser humano. Amén, gloria. Él no vino a otra cosa. Amén. Él no vino a otra cosa. Lo primero que él dijo cuando empezó su ministerio o cuando se profetiza acerca de él, y él mismo le dice al profeta Isaías, vaya, dígale a los de corazón entristecido, apocado, dígale, esfuércense, no teman, por favor, estemos atentos, ¿sí? Por favor, no teman, ¿por qué? Porque Dios mismo vendrá en persona y os salvará. O sea, el plan de él no era otro. El plan del Señor de venir a este mundo no era otro. ¿Sí? Él solamente vino, estaba pensando, ¿cómo se llama usted? ¿Usted? Hilda. Por acá, el hermano Joel, Valentina, Víctor, Mauro, David, Alexander. ¿Estaba pensando en quién? ¿En quién estaba pensando? En nosotros. Estaba pensando en nosotros. ¿Para qué? Para salvarnos, no más, para salvarnos. Él le dice a Israel, le dice, vaya, dígale, vaya, Isaías, vaya, dígale, no se preocupen, no se entristezcan, fortalezcan las rodillas endebles, vaya, levántense. ¿Por qué? Porque yo mismo que hablo, estaré presente. O sea, el Señor vino y se hizo presente, ¿para qué? Para salvarnos. Entonces el Señor, terminando ya su obra, esa obra que terminaría con su vida en la cruz del Calvario, derramando su sangre por la redención, es decir, pagando el precio por su salvación y por la mía, el Señor, ya terminando su obra, dice, si me aman, guarde mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿El consolador quién es? El Espíritu Santo. Aquí viene una duda, y es la duda que siempre nos sembraron a nosotros. ¿Quién es el Espíritu Santo? Por aquí no voy a preguntar, ya, por aquí no voy a preguntar. Voy a preguntar por acá. ¿Quién es el Espíritu Santo? Dios, ¿cuál Dios? Jesús. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Jesús? ¿Segura? ¿Estás segura que es el Espíritu Santo Jesús? ¿Sí? Vamos a mirar, hay que ver, eso no solamente diciéndolo, eso hay que comprobarlo. En Juan capítulo 14 el Señor dice quién es el Espíritu Santo. ¿Sí? Es más, manifiesta quién es Él como el autor de la creación. Entonces Él comienza hablando, si me amáis, guardad mis mandamientos. Con esto Él se está identificando. Sí, amén. Recordemos que el Señor le está hablando a un pueblo entendido. Ojo, no a nosotros. Discúlpenme por ser tan brusco, pero Él no nos está hablando a nosotros. Él les está hablando a un pueblo que entendían, comprendían, se la sabían, la Biblia o la Escritura, la Torá, como se llama. Entonces el Señor comienza a identificárseles. Si me aman, ¿por qué les dice eso? Con eso se está identificando. ¿Por qué les dice eso? Porque hay uno que es el dador ¿de qué? De los mandamientos. ¿El cual es? Dios, exactamente. Deuteronomio capítulo 11, verso 1. Vuelvo y repito, vamos a aprender, ¿no, Mauro? Vamos a aprender. Y apunten, por favor, van apuntando. Deuteronomio capítulo 11, verso 1. Dice, aquí, mire lo que dice. Amarás a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos, sus mandamientos todos los días. Deuteronomio capítulo 11, verso 1.
¿Sí lo encontró? Sí, ¿Ya? ya. Ah, vea pues. Entonces dice aquí, el Señor acá le está diciendo a los judíos, al pueblo de Israel, si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. Con eso se está identificando y está diciendo quién es Él. Es decir, aquel que les dio ordenanzas y mandamientos en el monte Sinaí. El Jehová o el Yahvé, el Yahweh, el Elohim, el gran yo soy del Antiguo Testamento. Acá dice, amarás a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos, sus mandamientos todos los días. ¿No? Entonces acá el Señor se le está identificando. ¿Y quién es el Jehová del Antiguo Testamento? Ahora sí voy a preguntar por acá, ¿quién es? ¿Pero cuál Dios? El único Dios de los cielos y la tierra. ¿Y cómo lo llamaban los judíos? Yahweh, No, ¿qué era para ellos? el Padre, el Dios eterno. El Padre. Mire lo que era. Este Dios que dice, ustedes me tienen que amar, pero es que el amor, este amor del cual está hablando acá, hay que demostrarlo. Mire, nosotros decimos, y como uno dice, ¿usted ama, usted tiene hijos? ¿Sí o no? Usted, yo creo que la mayoría aquí tenemos hijos, tenemos esposa, tenemos familiares, ¿no? Yo te amo. ¿Y eso es una expresión? Pero ¿cómo sabe mi esposa que yo la amo? ¿O cómo saben mis hijas que yo las amo? ¿Cómo saben? Por el garrote que les doy, ¿no? Ah, por el maltrato que les doy. ¿Ah? No, ¿cómo? Demostrándolo. Igualmente, a Dios hay que demostrarle el amor. Dice la Biblia que Él demostró su amor. ¿Sí o no? Eso lo dice Pablo en la carta a los Romanos. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Es decir, el amor no solamente se expresa. La Biblia dice que Dios amó al ser humano. Ama al ser humano. Y dice con amor eterno. Te he amado. Y como amó, demostró su amor. Que siendo que nosotros muy buenos. Yo era más bueno. Yo era más bueno. Y entonces, ¿para qué Dios venía a salvarme? No, dice la Biblia que no había ni un justo. Entonces dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces el amor de Dios se demostró, en que Él vino a rescatarme, vino a salvarme, y demostró su amor para conmigo. Ahora, ¿será que yo digo amar a Dios? ¿Usted aquí dice amar a Dios o no? Allá atrás dicen amar a Dios, pero entonces Dios dice, si me amáis, ¿qué hay que hacer? Si me amáis, ¿qué hay que hacer? Cumplir los mandamientos. Si me amáis, ¿qué dijeron por aquí? ¿Qué dijeron? Demostrarle el amor. Gloria a Dios. Si yo amo a Dios, tengo que demostrarle el amor. Ahora viene el ¿qué? El cómo. Ahora el Dios nos dice el cómo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces el amor a Dios se demuestra, claro. Lo que ustedes hicieron aquí es demostración del amor a Dios, ¿o no? Amén. ¿Sí o no? ¿Esto es demostración del amor a Dios? Amén. Claro que sí, claro. Es demostración, porque es un mandamiento de Dios. Acordarse del pobre, ¿no? Acordarse del ministro, el cual nos trae la palabra. Es un mandamiento de Dios. Entonces yo demuestro mi amor a Dios cumpliendo. Demuestro mi amor a Dios amando ¿a quién? Al que me ama, al prójimo. Podemos amar ¿Ya? al enemigo también. No, es que no podemos. Debemos No podemos, hermana, no podemos. Tenemos amar al enemigo. Tenemos que amar al enemigo. Y eso es demostración del amor ¿a quién? A Dios. Entonces, si me amáis, guardad mis mandamientos. Con esto vuelvo y repito, el Señor le está demostrando a Israel, le está diciendo a sus discípulos quién es Él. Que Él es Dios, pero no cualquier Dios. No es ni Baal, no es ni Astarot, no es ningún otro Dios. Es el Dios que le dio mandamientos, estatutos, leyes en el monte en el monte Sinaí. ¿Ya? Allá le dio mandamientos, leyes y estatutos, en el cual dice el Señor, el hombre que hiciere vivirá por ellos.
Y ese es Jehová, el cual es el Padre. Deuteronomio 32, vamos a leer allá. Si alguno no va entendiendo, me dice, hermano, por favor. Por primera vez, ¿no? Señor, Por primera vez que está dando los mandamientos al pueblo. claro. Porque antes no conocían. No conocían, habían oído de él por medio, porque se apareció a nuestro padre Abraham, a Isaac, a Jacob. Habían pasado más de 400 años. No conocían a Dios. No conocían, habían oído de él. Entonces dice aquí, capítulo 32, vamos a leer: escucha cielos y hablaré, oiga la tierra los dichos de mi boca, goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grana y como las gotas sobre la hierba. Porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandecé a nuestro Dios, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. ¿Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante? ¿No es quién? No es tu padre. ¿No es qué? A ver, ¿estamos leyendo? ¿Estamos leyendo o no? Padre que te Padre creó, que te creó, Ajá. es de hijo y te estableció. Entonces, ¿quién es Jehová? Padre. El Padre, ¿sí o no? ¿Y por qué Jehová es el Padre? Ahí lo leímos, ¿por qué? ¿Por qué? Porque nos creó. Porque Él nos creó. Él es el Padre, no porque Él tenga un Dios hijo. Él es el Padre porque Él es el creador. Entonces, todos los seres humanos dicen, cuando levantan las manos al cielo, dicen, Padre, ayúdame. ¿Sí o no? Entonces, Jehová es el único Dios y Él es el Padre. Y Él fue el que dio mandamientos. Entonces, Jesús le dice a sus discípulos, les dice, si me aman, guarden mis mandamientos. Entonces, si nosotros decimos amar a Dios, tenemos primeramente que comenzar a guardar los mandamientos. Y guardar significa ponerlos por obra, en práctica, cumplirlos. Y así cuando nosotros comenzamos a hacer eso, entonces la Biblia dice que pasamos de ser criaturas a ser ¿qué? Hijos. Hijos de Dios. Hijos. Ya no somos creación, sino vamos. Ya pasamos a ser hijos. Y hay un mandamiento, discúlpenme, aquí hay un mandamiento. ¿De qué estamos hablando? Del amor a Dios, de mostrar el amor a Dios. Y hay un mandamiento que Él dejó. Vamos a hablar de uno en especial. Vamos a hablar de uno en especial. Vamos a hablar de uno. Él le dijo a sus discípulos, vayan por todo el mundo y predíquele el evangelio a toda. ¿A qué? ¿A qué hay que predicar? A ver, ¿cuántas criaturas hay aquí? Muchísimas. No, aquí. ¿Cuántas criaturas? Ojo, hay una diferencia entre criatura e hijo. Sí. Hay diferencia. Entonces, ¿cuántas criaturas hay aquí? 3 criaturas. ¿Ya? Entonces, vosotros, dice el Señor, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Eso es un mandamiento. El que crea, ¿usted quién fue la que definió qué es evangelio? ¿Qué es evangelio? ¿La promesa de qué? La promesa de la salvación. Evangelio es la promesa que Dios hizo, la cual Él mismo cumplió. Dios hizo una promesa, se la hizo a los padres, ¿por medio de quién? De los profetas. Y dice, y Él mismo la cumplió. ¿Cuál fue esa promesa? Que Él mismo que hablaba, vendría. Que Él mismo vendría y nos salvaría. Él mismo estaría presente. Él lo prometió. Ojo, y eso no se quedó en el papel, eso no se quedó en una promesa. El Señor le dice a Isaías, escribe todo lo que te digo, escríbelo y ponlo ¿en dónde? En un libro, escríbalo. Y eso se escribió. Pero dice, venido el cumplimiento del tiempo. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo en semejanza de cuerpo de pecado. ¿Para qué? Para libertarlo a usted y libertarme a mí. Dios cumplió su promesa. Él mismo se hizo hombre. Él mismo vino y nos salvó. Eso es evangelio. Evangelio no es creencia, evangelio no es religión, evangelio no es un modo de pensar, un modo de vivir. No, el evangelio es Dios mismo vino y se hizo hombre. ¿Para qué? Para salvarme. Eso es evangelio. Pablo dice que fue de Dios para salvación. Eso es ya el resultado. Eso es el resultado de lo que da el resultado. Cuando yo creo en el verdadero evangelio, tengo la salvación. ¿No? Entonces el Señor hace su promesa y dice, listo, yo voy a ir, los voy a salvar.
Pero entonces, pero aquí hay algo. Si decimos amar a Dios y vamos a comenzar a guardar sus mandamientos, tenemos que guardar ese mandamiento. ¿Cuál es ese mandamiento? Predicar. No, acabamos de hablarlo. ¿Cuál es? Pasar de criatura Ahí. a ser hijos. Mire, pasar de criatura a ser hijos. Sencillo. Juan capítulo 1, para que lo pongan allí. Juan capítulo 1 dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho y el mundo no lo conoció. ¿Sí o no? No lo conoció. Él estuvo en el mundo, se vistió de hombre, estuvo como hombre, ¿no? Se hizo hombre, era el más hermoso de los hijos de los hombres. ¿Por qué era el más hermoso? Porque era Dios mismo entre nosotros. Y dice que estuvo en el mundo, pero el mundo no le conoció, no quiso conocerle, ¿no? Pero dice, pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, porque a lo suyo vino. ¿Qué es lo suyo? El mundo. Esto es de él. Esto no tiene otro dueño, el mundo. A lo suyo vino. Y los suyos, que es Israel, no le recibieron. Pero a nosotros, los que le hemos recibido, los que creemos en su nombre, nos dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Sencillo. 1:10 del 10 en adelante. ¿Sí? Ahora, pasamos de ser ¿qué? Creación a ser hijos. ¿A ser qué? Hijos. Y como somos hijos, ¿qué tenemos que hacer? Guardar el mandamiento. ¿Sí o no? Entonces, yo todo emocionado cuando creía al Señor, comencé a cansar a mi pastor. ¿Para cuándo el bautismo, viejo? ¿Sí? Claro, porque ese es el del nombre. Claro. Está la clave del nombre. ¿Para cuándo mi bautismo? Hay que darle unas clases. ¿Por qué? Porque yo quería pasar de ser criatura a ser hijo. Porque la criatura es un esclavo. Es esclavo del pecado, esclavo del mundo. Pero los hijos somos herederos. Sí, amén, así es. ¿No? Ajá. Somos herederos. Dígalo. ¿Sí o no? Ajá. Y entonces yo quería pasar de ser criatura a ser hijo. Hasta el día que me bautizaron en el nombre de Jesús. Y recibí el don del Espíritu ¡Aleluya! Santo, que es la sensación, que es la experiencia, que es el poder más grande que un ser humano pueda recibir ¡Amén! sobre la tierra. Ser sellado con el Espíritu Santo, ser lavado en el nombre de Jesús, es la experiencia más grande. Óigame, ¿se puede olvidar la mujer de lo que ha dado a luz? Sí, se puede olvidar, pero uno como hombre, como ser humano, nunca podrá olvidar el día en que el Señor lo sacó de las tinieblas a la luz. Dígame, hermano Alex, ¿usted qué hizo hace 8 días? ¿Hoy qué estamos, hermano? ¿Hoy estamos? Sábado, déjeme a ver. Yo creo que ya el sábado yo ya estaba aquí. No, todavía no estaba aquí, estaba en Cali. Yo llegué el martes, ¿sí o no? ¿Pero qué hice el sábado, hermano? ¿Qué hice el sábado? No sé. Pregúnteme el día que me bautizaron. Mauro, pregúnteme el día que me bautizaron. Hermano, mira, me bautizaron en un junio, me acuerdo muy bien. El pastor me llevó y me dijo, hermano Alex, a usted lo vamos a bautizar, pero tiene que traerse otro pantaloncito, tiene que traerse otra camisita, porque lo vamos a llevar a bautizarlo. Y me llevaron y me bautizaron, y recuerdo muy bien quiénes estaban conmigo y quiénes cantaron, estoy alegre, alegre, muy alegre, Jesús llevó mi carga y la sepultó en la mar. Ese día me lo acuerdo como si fuese ayer, ¿no? Y el día que recibí el poder del Espíritu Santo, yo llevaba esa sed después de haber sido bautizado en el nombre de Jesús, llevaba esa sed tan grande y quería recibir porque veía que otros lo hacían, otros recibían y hablaban en lenguas y leían la Biblia, que el Señor les dijo, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y yo lo quería también, como Pedro, como Juan, como los apóstoles, yo también lo quería y lo deseaba. Hablando en otra lengua. Y un día, dígame, ¿cuándo recibió el Espíritu Santo?
Hermano, me acuerdo muy bien cuando recibí el Espíritu Santo, hermano. Ese día fue en ¿cómo decir? Un retiro por allá. Fuimos de la iglesia a un lugar así en el campo, se llama el kilómetro 30. Ese día nos picaron las abejas, hermanos. Nos torearon, la gente, el apicultor toreó esos animales para que nos fueran a picar. Y nos picaron. Sí, a mí me picaron este dedito, me lo colocaron así. A otras personas les hincharon la cara, mataron perros, mataron marranos. ¿Aquí cómo le dicen al marrano? ¿Cochinos? Cochinos. Mataron, ese animal mató cochinos, porque eran millones. El enemigo, un enemigo del evangelio se levantó, pero en la noche predicó un anciano, una predicación tan sencilla que fue mirar, coger y gustar. Eso es el problema del pecado. Así, una predicación tan sencilla, lo que hizo Eva, mirar, desear, coger y comer. Eso fue lo que él predicó y se derrama el poder del Espíritu Santo. Y le comento que en ese momento sentí como el Señor me llenó de su Espíritu y fue una experiencia maravillosa. Sentí que me levantaban. Sí, así es. Literal. Amén. Escúcheme bien. Sentí que me levantaban. No estuve. ¿Cuánto tiempo sucedió? No sé. Yo me sentí que estaba en otra dimensión. Gloria a Dios. ¿Que yo puedo testificar que el Espíritu Santo es real? Sí. ¿Que lo que dice la Biblia es real? ¿Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo? Sí. ¿Que tendréis la experiencia de hablar en otras lenguas? Sí. ¿Conforme el Espíritu les da que hablasen? Sí. Lo puedo testificar porque yo lo sentí en mi vida y no lo he sentido, no lo he dejado de sentir hasta el día de hoy. Gloria a Dios. Amén, así es. Pero pasé de criatura ¿a qué? Ay, hijo de Dios. A hijo de Dios. Porque esa es la promesa. Entonces dice aquí el Señor, aquí viene toda la promesa, el Señor se identifica con los discípulos. Les está diciendo, yo soy el que da los mandamientos, yo soy Yahvé, Jehová, el Padre. Entonces dice aquí, miremos, dice, yo rogaré al Padre, dice el verso 16, y os dará otro consolador. Ahí es donde se confunden. Ajá, miremos. Gloria a Dios. El verso 16 dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Era el primero. Ajá, para que esté con vosotros para siempre. Vamos a mirar quién es este. Vamos a mirar, por favor, en la Biblia, quién es este. Para que esté con vosotros para siempre. Mateo capítulo 28, verso 20, ¿qué dice allá? El Señor, aquí nos va a identificar Mateo 28, Mateo capítulo 28, por favor, 28, 20, ¿quién me lo lee, por favor? El Señor dice quién es el que va a estar con ellos para siempre. Ahí les dice. Enseñándoles igualmente todas las cosas que Dios les mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero dice, y estará con vosotros ¿para cuándo? Todos los días hasta el fin del mundo. Pero que el Espíritu, ¿hasta cuánto estaría el Espíritu? Hasta el fin del mundo. ¿Sí o no? Para que esté con vosotros para siempre. ¿Y quién es ese? Jesús mismo. Él les dice, el Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Pero el que va a estar para siempre con la iglesia, ¿quién es? Jesús. Entonces, eso ahí no debe haber confusión. Así es. No debe haber confusión, porque el que está diciendo que es el Consolador es Él, para que esté con vosotros para siempre. Pero mire lo que dice el verso 17. Miremos lo que dice el verso 17. Dice, no, de Juan 14. Juan, Sí, 14, 17. Mire que aquí el Señor se va a identificar que Él es el Consolador. 17. Sí. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Y estará en vosotros. Mire lo que el Señor le dice. Mire lo que le dice. Mire lo que le dice. Mire. Analicemos esto. Dice, el Espíritu de verdad, en el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Ellos, ¿a quién no conocieron? Lo leímos en Juan capítulo 1, verso 10 en adelante. ¿Sí o no? ¿A quién no conocieron? ¿A quién no conocieron? ¿A quién no conocieron?
Entonces el Señor les dice, el Espíritu de verdad estará con vosotros, el cual el mundo no le ve ni le conoce. ¿A quién no conocieron? A Jesús. No le ve ni le conoce. Pero dice, pero vosotros le conocéis. Sí. Escúcheme bien lo que le dice. Ellos sabían quién era. Vosotros le conocéis. ¿Por qué? Porque mora con vosotros. Ah, ¿por qué es que era? Mora con vosotros. Porque mora, vive con ustedes. Vive con ustedes. Amén. ¿Quién era ese que vivía con ellos? Jesús. ¿Quién era? Jesús. ¿Por qué va? ¿Por qué se va? Ah, ya. Entonces, ¿quién era el que vivía con ellos? Ellos le conocían. Hombre, ¿cómo iban a conocer un espíritu? Un espíritu es el viento. Un espíritu, ellos no lo podían. Ah, sí, yo ya lo vi. No, el Señor le está diciendo, ustedes lo conocen. ¿Por qué? Porque vive con ustedes. Con ustedes. ¿Quién era ese? ¿Que vivía con ellos? ¿Quién era? Jesús. ¿Quién era el que vivía con ellos? ¿Quién era el que vivía con ellos? Jesús. Jesús es el que vivía con ellos. Entonces el Señor le está diciendo, ustedes lo conocen, porque vive con ustedes. Pero ojo lo que les dice el Señor, estará en vosotros. Ahora ya no es con, sino en. Es decir, dentro. El Señor en Juan capítulo 7 le dice a los judíos, Juan capítulo 7, verso 37, le dice a los judíos, si alguno tiene sed, dice, en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y clamó diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Sí o no? ¿Qué dice allí? Esto dijo del Espíritu que habían de recibir, ¿quiénes? No, ¿quiénes? ¿Todos? ¿Quiénes? ¿Quiénes? Léalo, ahí lo dice, Juan 7:37. ¿Quiénes? El gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, y su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo. Sí, ¿esto dijo de quién? De los que habían de recibir, los que creyesen Ajá. en él, cuando aún no había venido. Ojo, esto dijo del Espíritu que habían de recibir ¿quiénes? ¿Todo el mundo? No. Los que creyesen Los que creyesen en quién? En él. Pero ojo, el texto dice, el que crea en mí, como dice ¿qué? La Escritura. Y la Escritura nos está mostrando que ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? El único Dios, el Jehová del Antiguo Testamento, el cual es ¿quién? El Padre. Entonces, pregunto, ¿todo el mundo podrá recibir el Espíritu Santo? No. Y todo el mundo podrá ser salvo. ¿Ya? No todo el mundo podrá recibir el Espíritu Santo. ¿Por qué? Ojo, no estoy hablando de la iglesia. Estoy hablando de allá. Estoy hablando de los de afuera. Que los ve usted, dice que recibiendo el Espíritu Santo, pero cuando usted va y le pregunta quién es Jesús, Jesús es el Dios Hijo, Jesús es la segunda persona de la Trinidad. Cuando dice Jesús que el que crea en él, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y dijo del Espíritu que deben de recibir todos aquellos que creyesen en quién. ¿Pero cómo? ¿De qué manera? Como dice la Escritura. Y aquí estamos viendo que la Escritura nos está diciendo que Jesús es el único Dios que estará con nosotros para siempre. ¿Sí o no? Pero aquí no queda solamente eso. Mire lo que dice. Estará en vosotros. ¿No? Ya no estaría con, ya no viviría con, A un lado, ya, sino dentro. ya sino que estaría dentro. Cuando ustedes han, no, ¿quiénes han sido promesados aquí? Promesado, la promesa del Espíritu Santo. ¿Quiénes? ¿Quiénes? ¿Sí? 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 Dígame si se cumple literalmente esto, dice que de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Se cumple literalmente o no? Uno siente una corriente como algo que sube, eso se siente, ríos de agua viva. Eso, se siente como una corriente, algo poderoso se siente cuando uno siente al Señor. Se cumple literalmente esto, pero mire que el Señor vuelve a ratificar quién es Él. Mire lo que dice el verso 18. ¿Qué dice el verso 18? ¿Quién lo lee, por favor? 14:18. No os dejaré huérfanos. ¿Qué es lo que dice? No os dejaré huérfanos.
Ah, pero ¿qué pasa allí? ¿No os dejaré huérfanos qué? Sí le leí, hermano. Sí, yo, pero. ¿No os dejaré huérfanos qué? Léalo allá, por favor. No te daré huérfanos, vendré a vosotros. Voy a preguntar aquí, hermano, usted es hermano, me imagino, ¿no? Hermano, tiene hermanos. ¿Usted dejó huérfanos a sus hermanos? ¿Usted puede dejar huérfanos a sus hermanos? ¿Un hermano le dejó huérfano a usted? No, tiene que ser un papá para decir. ¿Seguro? Tiene que tener hijos. ¿Seguro? Tiene que tener hijos. O sea, ¿ah? Llega a huérfano, nadie. Para dejar huérfano tiene que ser ¿qué? Padre. Padre o madre. Claro. Si Así es. un hermano no me puede dejar huérfano a mí. Nada. Pero el Señor le está diciendo, ojo muchachos, Está diciendo que no los dejaré ¿qué? huérfano. Huérfanos. El único que puede dejar huérfano es Padre. un padre. Entonces Jesús está ratificando no solamente con el verso 14, si me amáis, guardad mis mandamientos. No solamente está ratificando con el otro verso que dice, estaré con vosotros para siempre. No solamente está ratificando con eso, sino que está diciendo que Él es el Padre. ¿Por qué? Porque el único que puede dejar huérfanos, ¿quién es? Padre. Un padre. No les dejaré huérfanos. Ojo, con este insulto que es muy no común a nosotros, y que los huérfanitos, pobrecitos los huérfanitos, los Jesús solos. No, nosotros no somos huérfanitos. Amén. Nosotros tenemos un Padre, un Dios, un Señor, un Espíritu. ¿Quién es? Jesucristo. Nosotros no somos huérfanos, no. Nosotros no somos desvalidos, no. Tenemos un Dios todopoderoso y su nombre es Jesucristo. ¿Ya? Y dice Pablo, como Pablo lo dijo con miedo, ¿no? En Él estáis completos. Ajá. No, eso no fue en miedo, no. Dígale al mundo que le dice huerfanito. Dígale al mundo, ay pobrecito de usted que solamente tiene a uno. Dígale, con Cristo me sobra y me basta. ¿Ah? Y tengo para regalarle un poquito a usted. ¿Sabe por qué? Porque Pablo dice, y en Él estáis completos, porque Él es la cabeza de todo principado, es la cabeza de la iglesia. Él es el todo en todos. No, Él es el todo en todos. Entonces por eso nosotros no somos los huerfanitos, no. Solamente hay un Dios y Padre. ¿Ya? Un Dios y Padre, ¿no? Entonces, sigamos aquí. Mire lo que dice, estará en vosotros. ¿Quién es entonces este? Estará en vosotros. Mire lo que dice aquí. Verso 19, mire lo que dice. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día, escúcheme bien, mire, el Espíritu de verdad estaría en quién? En nosotros. ¿Sí o no? Pero Jesús nos dice, en aquel día vosotros conoceréis que el Espíritu está en vosotros. ¿Qué es lo que dice? Léalo, por favor. Duro, léalo. 14, 20. 20. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre. Ajá. Vosotros en mí y yo en vosotros. Y yo en vosotros. Entonces, ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Quién es? Dice que el Espíritu de verdad estaría en quién? En vosotros, ¿sí o no? Ajá. Pero Jesús le dice, yo estaré En vosotros. en vosotros. ¿Quién es entonces? ¿Quién es? ¿Quién es el Espíritu? Ahí está. Deme el nombre. Jesús. 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 Entonces, aquí vamos mirando el primero. Estamos hablando del Espíritu Santo, el primero. Entonces dijimos, ¿quién? ¿Quién? El quién. Jesús es el Espíritu. Jesús es el Espíritu. Pablo dijo en segunda carta a los Corintios, capítulo 3, verso 17, para que lo apunten allí. Segunda carta a los Corintios, Así es. capítulo 3, verso 17. Pablo dice, el Señor es el Espíritu. Está el Espíritu de Dios. ¿Ya? El Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, 3:17. Segunda de Corintios 3:17. El Señor es el Espíritu. Entonces aquí acabamos de mirar el ¿qué fue que dijimos? Y vamos a ver 3 puntos sobre el Espíritu Santo. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y para qué? ¿Por qué? ¿Y para qué? Entonces, ¿quién es el Espíritu Santo? Mi Señor Jesucristo. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Quién es? ¿Quién es? Dígalo con duro. ¿Quién es? Jesús. Dígalo con fuerza. Nuestro Señor. ¿Quién es? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es por acá? Jesús.
Jesús. Jesús. ¿Sí o no? Jesús, el Señor es el Espíritu. Y como si hubiese dudas, Jesús le dice cuando se le aparece a Juan allá en la isla de Patmos, Juan lo ve como un hombre con un cabello blanco, con unos ojos como llama de fuego, sus pies refulgentes como el bronce. Lo ve y cuando lo ve, dice que vuelto atrás para ver la voz del que hablaba, dice cuando lo vi, caí como muerto y el Señor le dice, no temas. Yo soy, pero yo soy quién. Le dice, vaya y dígales, yo soy el que tenga oídos, ¿qué? El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Capítulo 2 y capítulo 3, siempre el Señor firmó. Y Apocalipsis, la firma de Él, siempre en los evangelios. El que tenga oídos, oiga. En la firma, siempre fue la firma de Él en los evangelios. El que tenga oídos, oiga. Y el Señor terminó la profecía firmando igualmente. La firma, el que tenga oídos, oiga, pero ¿quién? Lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Ese es el Espíritu, ¿no? Aleluya. ¿Quién es el Espíritu entonces? No, a mí no me quedan dudas. A mí no me quedan dudas. ¿Que Jesús quién es? El Espíritu. ¿A ustedes les quedan dudas? A mí no me quedan dudas. Bueno. Hermano, le preguntaron al Señor, son muchos los que se salvan. Le preguntaron. Entonces, ¿qué hacemos con toda esa gente que está predicando el Evangelio, pero predican a Jesucristo como el Hijo, el Espíritu Santo, Padre, Hijo y Espíritu Santo? Imagínense. Hermano, ¿qué hacer con ellos? Mire, ahorita. ¿Qué vamos a hacer con toda esa gente? Vea, ¿qué vamos a hacer con ellos, hermano? Yo para responderle aquí, ¿qué vamos a hacer con ellos, hermano? Primeramente, vamos a orar. Sí, pero aquí escuchamos y escuché y difiero que Dios no nos necesita, que nosotros necesitamos de Dios. Es verdad, nosotros necesitamos de Dios. Pero la Biblia dice que Dios le dio el ministerio de la reconciliación ¿a quién? A los hombres. Y Pablo dice, ¿cómo van a creer si no hay quien les ¿qué? ¿Quién les predique? ¿Y cómo irán si no fueren enviados? Entonces nosotros tenemos que ir a predicarle a la gente. Que hermano, que hay que orar. Sí, hay que orar. Pero vaya y predíquele que Jesucristo es el único Dios. ¿Cómo va a saber ese hombre, esa mujer que Jesucristo es el único Dios si no hay quien le predique? Orando y actuando. Orando y actuando. Si no hay quien le predique, ¿cómo va a saber? Ahora, entonces, ¿de quién? Pero da la trinitaria, pero da la casualidad que son títulos. Pero ¿de quién es la obligación, hermana, de sacarlos de allá? ¿De Dios o de nosotros? ¿De quién? De nosotros. De nosotros. De nosotros. Eso. La obligación de sacar a la gente del error, Dios ya cumplió su parte. Dios ya cumplió su parte. Ahora es la nuestra. Bueno, pero sigamos. Sigamos. Ahora es ¿qué es lo que sigue? Dijimos el quién era, ¿ahora qué sigue? ¿Para qué? El por qué. El por qué. ¿Por qué Dios nos dio el Espíritu Santo? ¿Por qué le dijo, el que crea de su interior correrán ríos de agua viva? Era para sentir algo delicioso, ¿no? ¿No? ¿Cómo que no? Bueno, entre tantas cosas sí, pero yo he estudiado lo poco que el Señor me ha dado, o lo mucho que Dios, perdónenme, es porque la promesa son las arras. Y si no tengo la promesa dentro de mí, ahí sí. Espéreme que se me está adelantando. Se me está adelantando. Espéreme. Espéreme ahí. Espere. El por qué. Hay un por qué y un para qué. El por qué es, ¿recibiréis primero? Poder. No. Poder. Y recibiréis poder. No se vayan de Jerusalén. Quédense hasta que venga sobre vosotros que sean revestidos de poder. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿qué? El Espíritu Santo. Porque Dios nos dio a nosotros, ¿qué? Espíritu de ¿qué? De poder, dominio propio, ¿sí o no? Y no nos dio Dios a nosotros espíritu de cobardía. Entonces, ¿para qué es ese poder? Para llevar la palabra. ¿Para qué es ese poder? ¿Por qué Dios nos reviste de poder?
Le voy a decir el por qué Dios nos reviste de poder. Porque esta carne es ¿qué? Débil. Esta carne es débil. Por cualquier cosa estamos nosotros que nos queremos ¿qué? Morir. ¿Sí? Espiritual. No, espiritualmente no. Hasta carnalmente nos queremos morir. ¿Ya? Y como nosotros no tenemos a quién acudir, nos olvidamos de que Dios nos ha revestido ¿de qué? De poder. Y Pablo dice en Romanos capítulo 8, dice que el Espíritu mismo intercede ¿por quién? Por nosotros. ¿Cómo? Con gemidos indecibles, porque no sabemos qué es lo que Dios, ¿sí? Dios no tiene preparados, pero el Espíritu sí sabe qué es lo que Dios tiene para nosotros. Y por eso cuando venimos a la presencia de Dios en el Espíritu, oramos y decimos: Señor, ayúdeme, porque de verdad no puedo. Estoy que tiro la toalla. ¿Qué dice? Que el Espíritu ¿qué? Nos fortalece. Por eso recibiremos poder. ¿Recibiremos poder para qué? Para predicar, enseñar, no temerle a... Por ejemplo, a mí, vamos a un evento en Ureña, ¿no? El doctor Julano de tal. Yo, qué miedo. Doctor, que magister, no sé qué, no sé dónde, en teología. No, yo no soy teólogo. Yo no tengo traje bonito, ¿no? Un traje de corbata y no tengo. Bueno, disculpen, hermano Alex. Legalmente, el otro es de título, ¿no? Que le dieron en la universidad, ¿no? Pero él es teólogo formado por Dios mismo. Eso. Yo tengo algo mejor. Tengo el poder del Espíritu Santo. Pero ¿sabe también el Dios por qué lo reviste a uno de poder? Porque hay un enemigo. Escúcheme bien, hay un enemigo, el cual opera en los hijos de desobediencia, el que tiene este mundo como está, ¿sí? Y dice el Señor que Él nos dio a nosotros el poder, dice: vayan, prediquen el evangelio a toda criatura, el que crea y fuere bautizado, este será salvo, y estas señales seguirán a los que creen. ¿Qué dice? En mi nombre echarán fuera ¿qué? Demonios, ¿no? ¿Qué más pasa en el nombre de Jesús? En ese poder hablaremos ¿en qué? En nuevas lenguas. ¿Y qué? Sus manos impondrán ¿sobre quién? Sobre los enfermos, y estos sanarán. Y si bebieren ¿qué? Alguna cosa mortífera, no les hará daño. ¿Ah? ¿Es poder o no es poder? Por eso el evangelio, el verdadero evangelio, es poder de Dios, porque tenemos el poder del Espíritu Santo. No es algo que se sienta o es una emoción. No, de verdad es poder. Qué bueno, qué bueno. ¿No? ¿De verdad es poder o no? Aleluya. ¿Necesitamos ese poder en la iglesia? Sí. Sin ese poder no somos nada. ¿Seguimos necesitando ese poder en la iglesia? Todo, vea, la iglesia nació en el Espíritu y terminará ¿cómo? En el Espíritu. Porque Dios dice: nos ha hecho adoradores para que le adoremos a Él. En espíritu y en verdad. Padre, ¿no? Adoradores. Y adoradores al Padre. ¿Verdad? Miremos también el otro por qué. Miremos también otro por qué. Vamos a mirar acá. Esperemos que lleguen las señoritas porque no, se me fueron. ¿Quieres que ponte una mujer? Está bueno. Se me fueron. Ahorita tomamos agua. Ah, tomaron receso. No. Si no hay tiempo. Está bueno. Pan sabroso. Me enseñaste, ¿viste? No está dando. Bueno, dijimos que había que recibir poder. Y le estaba diciendo yo a ellos que los apóstoles, antes de recibir el poder del Espíritu Santo, los tenemos, los que, y lo leen en los evangelios, al final cuando el Señor es prendido, vemos que todos quisieron todos. ¿Ah? ¿Qué hicieron cuando prendieron al Galileo? Se escondieron, ¿sí o no? ¿Eso cómo se llama? ¿Cómo? Cobardía. Sí, se fueron a esconder porque el Galileo había sido aprendido, se lo llevaron preso. Pagaban escondedero. ¿Pero por qué? Porque no tenían un espíritu que era del cual, de poder. No estaba en ellos todavía. No estaba en ellos. No estaba en ellos. Venían del camino de Maús. No estaba en ellos. Aún no estaba en ellos. Pero lo vemos allá al Galileo prendido y al resto dispersado.
Solamente ¿quién quedó con el Señor y lo seguía de lejos? Juan, pero Juan no interviene, ¿ya? De lejos. Pero había uno que le seguía. ¿Quién? Pedro. Pedro le seguía de lejos. ¿Ya? No, de lejos. Pedro no se acercó a él. Porque si estaba asustado, si lo hubieran cogido, ¿ya? Lo matan. Entonces lo seguía de lejitos, por allá mirando, por allá mirando. Y se acerca una señora, ¿no? La que abría la rejita allí, ingrese, porque tenían al maestro por allá, ingrese. Y entonces ella le dice a Pedro, le dice, me parece que tú eres Galileo. Pero ojo, vuelvo y repito, no era Galileo por la región de Galilea, aunque ellos eran galileos, ¿sí? Pero no era por eso, sino ¿por qué? Por su forma, ¿su qué? Su doctrina. Porque a la iglesia lo primero que se le llamó fueron los Galileos. Fue lo primero, el primer título que le dijeron fue los Galileos, después los del camino, ¿no? Y por último llegaron a llamarse cristianos. Entonces, Pedro le dicen, entonces la mujer le dice a Pedro, le dice, se me hace que tú también eres ¿qué? Galileo. Y Pedro le dice, no, yo no. ¿Por qué Pedro, si fuese de la región, por qué negaría que era Galileo? No, él no estaba hablando de la región, él estaba hablando era de que el movimiento que el Señor había hecho se le llamaban los Galileos. Entonces Pedro le dice, no, yo no soy Galileo. ¿Qué le dice ella? ¿Qué le dicen a Pedro? Tu forma de hablar aún te delata. ¿Y qué hace Pedro? ¿Qué hizo? ¿Ah? No, él lo niega, sí, pero como Pedro, es que la forma de hablar cuando uno está con el Señor, ¿qué pasa? Diferente, es diferente, ¿ya? Es diferente, hermano, ¿ya? Es diferente, pero entonces Pedro lo que hace es comenzar a maldecir, porque ellos ya no maldecían, ¿no? Entonces lo vemos a Pedro huyendo, ya después de eso salió llorando porque negó al Señor, llorando y salió corriendo. Pero cuando viene el Señor de nuevo y resucita, el Señor les dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis ¿qué? Testigos. ¿En dónde? Primeramente en Jerusalén, Samaria y después hasta lo último de la tierra. Pero ¿qué tenían que recibir ellos para ser testigos? Recibir el poder del Espíritu Santo para poder ser testigos. Y ya después de que vemos a Pedro lleno del Espíritu Santo, ¿qué pasa? ¿Se volvió a esconder? No se volvieron a esconder. Lo vemos en el templo hablando con denuedo y diciéndoles te mandamos, o le decían a ellos, le mandamos que no, ustedes han llenado, ustedes son una plaga, ustedes han llenado Jerusalén y sus contornos de esa doctrina, se los prohibimos porque si no, los vamos a matar. ¿Y qué dijo Pedro y qué dijo Juan? Es necesario obedecer primeramente ¿a quién? A Dios, que antes que a los hombres. Eso se llama poder. ¿Ya? Y lo vemos a Pedro y a Juan yendo a orar al templo. Los vemos yendo a orar al templo y se le acerca un hombre y le dice, dame alguito porque realmente estoy ¿qué? Estoy pelado, viejo, estoy paspado, no tengo ni uno, no tengo un peso para echarle a la olla, hermano. ¿Y qué le dice Pedro? También estaba igual, estaba pelado. ¿Ah? Pedro estaba, ¿cómo estaba? Pedro y Juan estaban ¿cómo? También barridos, estaban pelados. Igual, estaban pelados. Pero ¿qué le dice Pedro? ¿Y qué no? ¿Qué le dice? Pedro le dice, no tengo plata, pero lo que tengo, ¿qué tenía Pedro? Poder. Tenía poder y puso sobre ellos las manos porque el Señor dice, en mi nombre sanarán, ¿sí? Los enfermos. Y Pedro puso las manos sobre ese hombre y ¿qué pasó? Fueron sanos en el nombre, fue sano en el nombre de Jesús. Eso se llama poder. Por eso nosotros tenemos que recibir el poder del Espíritu Santo, para que el Señor ¿qué?
nos fortalezca en este hombre interior. El Espíritu Santo fortalece en el hombre interior, rejuvenece en el hombre interior. ¿Qué más? ¿Qué pasa con el Espíritu Santo? Cambia a la persona, nos cambia, porque hay un cambio, es el nuevo nacimiento. Ezequiel en el capítulo 36, verso 24 en adelante, el Señor dice: esparciré sobre vosotros agua limpia y seré limpiado de todas vuestras inmundicias. Quitaré el corazón de piedra y pondré un corazón nuevo dentro de vosotros. Pero no termina allí, dice: mi espíritu, escúcheme bien, mi espíritu pondré dentro de vosotros. ¡Aleluya! Eso es un nuevo nacimiento, una nueva criatura. Eso es lo que produce el Espíritu Santo. ¿En quién? En nosotros. Por eso tenemos que recibir el Espíritu Santo. No podemos quedarnos solamente en el creer. No podemos quedarnos solamente en el venir a la iglesia, en venir y mirar a Mauro cómo predica. Hola Mauro, ¿cómo predicas? Chévere, ¿no? Vos predicas sabroso, Mauro. Pero yo no puedo venir solamente a quedarme eso. O solamente decir, bueno, yo quiero ser prosperado y voy a llevarlo de la canasta familiar, voy a llevar la ofrenda, porque yo he experimentado que haciendo esto, mi canasta ha crecido. Lo voy a llevar. Y hay gente que lo hace. Hay gente que lo hace. Pero pregunto, ¿será que han experimentado el cambio? Ezequiel 36, verso 24. ¿Será que han experimentado de verdad? No. ¿Se han quedado solamente en dónde? En el oír nomás. En el creer nomás. Sí, yo le pregunto, Mauro, ¿usted quién cree que es Jesucristo? Dios, el único Dios, ¿sí o no? El único Dios, el Padre. Pero ¿qué pasa? Hay que avanzar. No me puedo quedar sentado. Hermano, nosotros somos los que, ¿qué dice la Biblia? Los que retrocedemos. No, nosotros no retrocedemos, nosotros vamos ¿para dónde? Vamos para adelante, porque no somos los que retrocedemos, sino los que avanzamos. ¿Para qué? Para vida eterna. Aleluya. ¿Y el Espíritu qué es lo que nos lleva? A la vida eterna. Entonces, hay que avanzar. Amén. Hay que ser sellado con el Espíritu Santo. Hay que ser bautizado en el nombre de Jesús, pero también ser lleno del Espíritu Santo. Ser lleno. Es lo que el Señor les dice, ¿no? Dice que los apóstoles iban por toda parte. ¿Cómo iban ellos? Llenos del Espíritu Santo. ¿Ah? Llenos, hermanos, llenos. No dice ni que el tanque medio, ni el tanque a 3/4, sino que iban llenos. ¿Y cómo se conoce una persona llena del Espíritu Santo? ¿Cómo se conoce? Por el fruto. Por el fruto. ¡Ay, aleluya! Gloria a Dios. Hay que estar llenos, mis hermanos. Otro por qué. Vamos a mirar. ¿A quién le gusta leer la Biblia? Uy, a mí me fascina. Si hay algo que lo que más me gusta hacer en la vida es leer la Biblia. ¿Sí me entiende? Y no solamente leerla, escudriñarla. Pero hay algo que tiene un secreto. Dice la Biblia, si alguno quiere sabiduría, ¿qué tiene que hacer? Pídala a quién? A Dios, que la da. ¿Y la da poquitica o qué? Ampliamente, abundantemente. Pero ¿sabe qué tiene de bueno leer la Biblia con la compañía de la presencia del Señor? Dice aquí en el verso 26. Juan 14, 26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, ¿el qué? Léalo, por favor. Juan 14, 26. ¿El qué? Juan 14, 26. Él os enseñará. El mejor maestro. El hermano dijo, el hermano Cerrato no es teólogo. El hermano Cerrato no podrá tener títulos universitarios, pero tiene al mejor maestro. El maestro de los maestros. ¿Quién es? Jesucristo. ¿Y quién es Jesús? El Espíritu. Por eso el Señor dice, cuando venga el Consolador en ustedes, esté en ustedes, Él os enseñará todas las cosas. Entonces hay veces nosotros no entendemos la Biblia. Es un libro que no es de lectura. El único libro que no es de lectura, ¿cuál es? La Biblia.
La Biblia no es para leer. La Biblia es para escudriñarla. Es para escudriñar. ¿Y el mejor maestro quién es? Jesús. Hermano Cerrato, ¿y usted cómo adquirió tanta sabiduría? Usted me imagino que, hermano, usted fue a las mejores universidades. Sí, yo fui a la mejor universidad, a los pies de Jesús. Amén. Como hizo Nicodemo. Exactamente. A los pies de Jesús. Y yo le he dicho, ¿qué? Le dije a Mauro, ¿sabe qué es mi sueño? Mi anhelo. ¿Se lo dije o no? Sí, señor. Mi sueño, mi anhelo es que toda pregunta que me haga la gente, tenerle la respuesta. No decirle, ¿sabe qué? Uy, como que me corchó, pero déjeme, yo le averiguo. No, en el acto, de inmediato, poderle responder a la gente. Y hasta ahorita, el Señor me ha ayudado. Hasta ahorita. ¿Pero por qué? Porque me he preocupado, ¿por qué? ¿Qué es lo que dice allí? No, pero no solamente escudriñar, sino que me he preocupado por alimentarme ¿de quién? Del Espíritu. Cosechar en mí ¿a quién? Al Espíritu, porque el mejor maestro ¿quién es? El Espíritu. El Espíritu. ¿Sí? Otro que nos deja el Espíritu. Otro ¿por qué? Dice que en la iglesia tienen que haber ciertos ministerios. ¿Sí o no? Los dones, sí. Entonces tienen que haber dones. Y Pedro dice que conforme el don que Dios nos dio, así ministremos ¿a quién? A los demás. Y los dones vienen ¿Ya? con el Espíritu. ¿Y los dones por quién vienen? Con el Espíritu. Con el Espíritu. Se llaman los dones del Espíritu Santo. Que son diferentes que los talentos. Bueno, Talentos son uno y dones son otro. los dones del Espíritu Santo. Pero entonces los dones, ¿todo el mundo puede tener dones? No, ¿Por qué no? porque los dones vienen con el Espíritu. Por eso, entonces no todo el mundo puede tener dones. ¿Pero quiénes tienen los dones? La iglesia. La iglesia, ¿pero quiénes? El que cree. Los que tienen, ¿quién? El Espíritu. Los que tienen el Espíritu tienen El porqué. tienen dones. Eso es el por qué también debemos tener el Espíritu. Tanto el porqué. Ya, el por qué. Porque hay dones, pero esos dones ¿para qué son? El Señor nos da esos dones ¿para qué? Para Edificación edificar. de la iglesia. ¿Para qué será ese don? ¿Para qué el Señor me dio el don a mí de la enseñanza? ¿Para qué será? ¿Será para que yo lo guarde? No. ¿No? No lo puede Para que lo guardar. predique a los demás. ¿Para quién? Para predicar a los demás. Para que lo predique a los demás, se lo lleve, le enseñe a los demás. ¿Sí? Tiene que enseñarle a los demás. En Cumaná estábamos en un retiro espiritual. Y lo importante de los dones. Y un joven pastor, estábamos así. Había un joven allá hablando en lenguas. Usted estaba diciendo de los espíritus que reciben por ahí. Ujú. El joven pastor se acercó y le dijo a los demás ministros que estábamos entre eso, me encontraba yo, dijo, aquel que está allá un ratico más y se va a endemoniar. Miramos, pero está hablando en nuevas lenguas. Y como a los 10, 15 minutos se endemonió. Porque en él estaba el espíritu de discernimiento. Don de discernimiento de espíritus. El don de discernimiento de espíritus. Se dio cuenta por el espíritu de Dios que el que estaba allá obrando era un espíritu de error. Eso se llama el don de discernimiento de espíritus. Entonces, la iglesia tiene que buscar abundar. Lo que leyó usted en 1 Corintios capítulo 14, allí dice que abundéis en los dones espirituales. Ojo, hoy a nosotros, y hablo de nosotros, hablo de la iglesia, no nos queda tiempo. ¿Qué cuento eso? Que los dones espirituales, ¿qué cuento? A mí no me vengas con ese cuento, Mauro, a mí no me vengas con ese cuento. ¿Qué don voy a tener yo? ¿Ah? Hermano, si nosotros no hemos investigado cuál es el don que tiene usted, con el don que el Dios le dio, ¿para qué? Para que le sirva, manito, solamente es para eso, para que le sirva, ¿no? Bueno, qué bueno. ¿Sí o no? Para eso Dios me dio un don a mí, para servirle. No solamente un don, solamente el malo es dejar usted más. Por eso Pablo dice, buscad los dones del Espíritu, ¿no? Búsquenlos. Y nosotros tenemos que buscar el don, los dones. El don del Espíritu es una cosa y los dones del Espíritu son diferentes. El don del Espíritu es la experiencia
de tener el Espíritu Santo dentro de nosotros. Pedro le dijo, arrepentidos, bautícese cada uno de ustedes, o dejen, porque el texto literal dice, dejen que nosotros los bauticemos en el nombre de Jesucristo y recibirán el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es que la promesa, ¿para quiénes? Para todos, ¿para quiénes más? Para los que están lejos, los que están cerca, pero ¿para quiénes? Para los que el Señor nuestro Dios llamare. Ese es el don del Espíritu. ¿Y quiénes son los llamados aquí? Nosotros. ¿Sabe qué dice Isaías 43, verso 7? A los llamados, ¿de quién? De mi nombre. A los llamados de mi nombre. Para gloria mía los que los hice y los formé. Aquí están los verdaderos llamados, que tenemos que abundar ¿en qué? En el don del Espíritu Santo. ¿Ah? Isaías 43, 7. Tenemos que abundar en el don del Espíritu Santo, ahondar en eso, nadar en el Espíritu Santo. Tenemos que hacerlo de verdad. ¿Ah? Porque dice a los que el Señor nuestro Dios llamare. Pero toda la gente toma eso como si fuese algo que es para el mundo. No, es para nosotros, porque aquí estamos los del nombre. ¿Ah? A los llamados ¿de qué? De mi nombre. ¿Y por qué somos del nombre? ¿Por qué somos del nombre? Aleluya. Porque hay un nombre que es sobre todo nombre, que ha sido invocado sobre nosotros en la agua del bautismo. En ese nombre nuestros pecados han sido perdonados, nuestro pecado ha sido lavado, hemos sido regenerados, hemos sido santificados, hemos sido justificados en el nombre del Señor Jesús. Por eso somos del nombre. Somos del nombre, y como somos del nombre, para nosotros es la promesa. ¿O no? A mí no me vengan con ese cuento que los de afuera también reciben. No, es a los llamados del nombre. No, somos nosotros. Eso. ¿Ah? ¿No? Entonces eso también es un porqué. Un porqué. Y puedo decirles muchos más porqués, pero hay que cortar. Un poco, te puedo decirle mucho más por qué, pero ahora viene lo más importante, el para qué. Para saltar. ¿Cómo que no, hermano? No me dañe la prédica, hermano. ¿Ah? No me dañe la prédica. Es para saltar. ¿Ah? Es para gritar. Es eso, para eso es el Espíritu Santo. A esos pentecostales sí que gritan. ¿Ah? ¿Para qué? ¿Para qué es el Espíritu Santo? Ah, es para hablar en lenguas. Para hablar en lenguas y fortalecernos. Por acá, ¿para qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo, Hay un para qué. hay un porque nos ¿Un para qué? fortalece en primer lugar. Y el don que tiene el Espíritu Santo, mejor dicho, lo tiene todo, porque el Espíritu Santo lo tenemos porque Dios nos lo ha dado para una cosa, para otra. ¿Para qué? Sí, Vamos a mirar. Santo, Vamos a mirar. Cosas, nos llena de todo santificados lo y que nos da. justificados delante de la presencia. Ese es el porqué. Ese es el porqué y lo acabamos de mirar. Primera de Corintios capítulo 6, verso, Primera de Corintios 6, 11, dice Pablo, pero esto era alguno de vosotros, pero ya habéis sido ¿qué? Lavados, justificados, santificados. ¿Cómo? ¿De qué manera? En el nombre, es decir, en el bautismo. Ayer hablábamos con un hermano de eso, ¿no? Santidad, permítame por favor, santidad. Definición de santidad. No, hermano, es que santidad es apartado del mundo. Y yo le digo, hermano, usted me permite aclararle algo, no se me va a sentir mal. Eso no es santidad. ¿Cómo que no? Es que yo he leído tantos libros y he seguido al fulano de tal y al teólogo tal y eso es santidad. No, hermano, eso es una definición teológica de lo que es santidad, pero santidad no es eso. Santidad, entonces el cura Toro es santo, entonces, porque santidad es apartarse del mundo. ¿No es santo? No. ¿No? Sí, estamos en eso. Mire que Pablo dice, discúlpeme por favor, mire que Pablo dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, dice, a los santificados ¿en quién? En Cristo Jesús.
¿Quiénes son los que han sido bautizados en Cristo Jesús aquí? Amén. Entonces, ¿quiénes son los santos? Nosotros. Nosotros somos los santos. Allá el de, ¿cómo se llama aquí? La Retorno, ¿es que se llama? La Retorno. ¿Sí? Son trinitarios, digan. Las asambleas. Pregunto, ¿son santos? ¿Pero cómo que no? ¿Cómo que no si llevan una Biblia, hombre? ¿Ah? ¿La misionera mundial son santos? ¿Cómo que no, hermano? Si llevan una Biblia, cantan coros. ¿Ah? Y las faltas son largas. ¿Cómo que no van a ser santos? Y los pastores Van bien vestidos, ¿no? la Biblia la cargan bajo el brazo. ¿Entonces no son santos? ¿Son santos? ¿Sí? ¿Son santos? ¿Son santos? Sí, porque ¿Sí? estamos convenciendo a aquel. ¿Son santos, sí o no? ¿Por qué no? Porque no está invocado el nombre. ¡Ah! Mire bien. Mire por qué no, mire por qué el Señor dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Dice allí, pero esto era alguno de vosotros, ¿qué éramos? Fornicarios, adúlteros, marihuaneritos, bazuqueritos, ladrones, mentirosos, homicidas, borrachos, idólatras y toda esa cantidad de perlas que Pablo adorna, ¿no? Toda esa cantidad de perlas que Pablo adorna. Pero mire lo que dice, mire, 1 Corintios 6, 11, para que lo lean allí. 1 Corintios 6, 11 dice, ¿ah? 6, 11 dice, pero ya habéis sido ¿qué? Esto eres alguno de vosotros. Pablo se quedó corto. Pablo, yo no sé que Pablo era muy modesto. Esto yo hubiera escrito así, y esto erais todos vosotros. No algunos, todos. ¿Sí o no? Ya, eso debe sido todos vosotros. Pero ya habéis sido ¿qué? ¿Qué es lo que dice allí? ¿Qué es lo que dice allí? Ajá. Habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. Pero me falta uno. ¿Ya habéis sido? Lavados. Lavados. ¿Qué más? Lavados. Ya sido santificados. Lavados, justificados ¿y qué? Santificados. Y santificados. ¿De qué forma? En el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. La santidad no es estar apartado del mundo. La santidad es ser, escúcheme bien, conocer quién es Jesucristo, que su nombre está invocado sobre nosotros y en cómo, en el bautismo en el nombre de Jesús, recibir el Espíritu Santo y el que justifica es Él y nos hace a nosotros justos, porque no hay ningún justo delante de Dios. El que justifica, ¿qué dice? Es Él. No, el que justifica es Dios. Él es el que justifica. ¿Y cómo nos justifica? En su nombre y con su Espíritu. Y ojo con esto, aquí vamos a ver algo. ¿Para qué es el Espíritu Santo? Dijimos que era para hablar en lenguas. ¿Para qué más? Para saltar. ¿Para qué más? Para brincar. ¿Para qué más el Espíritu Santo? No, hermano, eso es para servir. Para servir. Bueno, en algo del por qué hay que recibir el don del Espíritu Santo, cuando se van a elegir servidores, la Biblia dice que le dice que para servir, simplemente servir el cafecito, escogieron 6 varones. Para servir el café, hermano, de verdad Pedro sí se fue extremista, ¿no? Pedro sí fue extremista para servir café, para servir la comidita, para que sirviera el arrocito, ¿no? Los diáconos. Les dice Pedro, bueno, elijan de entre vosotros 6 varones. ¿De qué? Testimonio. No, de testimonio no. Llenos del Espíritu. No, tampoco dijo así. Dijo de buen testimonio. ¿Y qué más? Falta algo. De buen testimonio. Es decir, cualquiera no podía servir el cafecito. Hermano Alexander, venga, que el hermanito que está allá, que todavía le gusta el, ¿cómo es que usted dijo? ¿Cómo se llama? El chirrete. No, el que mascaba. El chimú. El chimú. El hermano que todavía le gusta el chimú le va a servir el café. Entonces ¿qué le hubiera dicho Pedro? ¿Qué le hubiera dicho Pedro? No, ese señor a mí no me sirve el café, ¿por qué? Porque tiene que ser
de buen testimonio. Tiene que haber un verdadero convertido. Eso, tiene que ser de buen testimonio. Venga, que el hermanito que todavía está en pecado, en fornicación, sí, eso, le va a servir el cafecito a Pedro. Es que lo vamos a ayudar para que se convierta. Eso. ¿Qué le hubiera dicho Pedro? ¿Qué le hubiera dicho Pedro? No, a mí que me lo No, sirva, a mí que me lo sirva una persona Mauro. de buen testimonio y llena del Espíritu Santo. Porque eso es el conducto regular bíblico. Lo que mandó ¿quién? El Señor. Yo para pedirle servir al Señor no le puedo servir de cualquier manera. Tengo que servir con buen testimonio. ¿Pero de quiénes? ¿Del pastor? ¿De quiénes? Ah, hermano, mire. ¿De quién? ¿De quién? De lo de afuera. De los de afuera. ¿Sabe por qué, hermano? ¿Ah? Alex? Disculpe, ¿no? Porque uno si va a predicar y lo ven que uno es bochinchero en la calle, ¿quién va a creer? ¿Quién va a creer? O si hay uno endemoniado en la calle y uno no tiene el Espíritu Santo, ¿cómo que uno va a hacer? ¿Cómo lo va a sacar? Y Ojo. eso sí cae. El buen testimonio no es de los de adentro, porque yo a usted, hermano Mauro, yo se lo puedo engañar, ¿sí o no? Yo se lo puedo engañar. Pero los de afuera. Pero los de fuera, los que me están viendo cómo es que es mi vida. ¿Ah? Es evangélico. Oiga, ¿Qué es esto y esto? oiga, Luz, somos luz. pero discúlpenme aquí, oiga, pero no digamos el de afuera. Tenemos otras personas que nos están viendo. ¿Quiénes son? ¿Quién? Nuestras familias. ¿Ah? Y yo aquí vengo y les predico de amor. Mauro, un abrazo, mijo. Te amo, mijo. Y llego a la casa y salí de aquí. ¿Ya? Y a la mujer, ¿qué hubo? Que no me ha servido la comida, hombre, gorrona. ¿Qué le pasa? La dejé aquí y se quedó pues haciendo nada. ¿Usted qué? Viendo, mínimo. No sirve para nada. ¿Será eso que estoy lleno del Espíritu Santo? ¿Tengo buen testimonio? ¿Ah? ¿Será que tengo buen testimonio? No. Ni en la casa suya, pues. ¿Ah? Ni en la casa, y mucho menos con los de afuera. ¿Sí o no? Bueno, miremos otro punto. El Espíritu Santo tiene también otro porqué. Dice que tiene un fruto. Sí. Si hay algo que cambia al ser humano, es el Espíritu Santo. Sí, es el único que nos cambia. ¿Ya? Tiene un fruto. Los frutos del Espíritu Santo, ¿cuáles son? Dice la Biblia, eso está para que lo pongan allí en Gálatas capítulo 6. 5:17. 5:17. Los frutos del Espíritu Santo. Vamos a leerlos. Gálatas 5:17 dice el hermano. A ver, Amor, paz, paciencia. ¿cuáles son? Vamos a leerlos. Amor, paz, bondad, fe, ¿Por dónde va ahí? facilitar las cosas. Antes de. Leámoslo. Ya. Búsquelo ahí, por favor. Ahora que 5. Gálatas, ¿no? Sí. Nombre de Jesús. Gálatas dice que hay unos frutos que deja el Espíritu, pero pregunto yo, una persona para tener el fruto del Espíritu Santo, ¿qué tiene que hacer primero? Arrepentirse. ¿Sí? 5:16 en adelante. Sí. ¿Qué hay que creer? ¿Sí? Hay que creer. Pues vamos en unos pasos. Arrepentimiento, creer. ¿Qué más? 5:21. Bautizarse, ¿no? Pero, perdón. Pero para tener los frutos del Espíritu Santo, ¿qué tengo que hacer? Cualquiera tiene, vamos a hablar en la iglesia. ¿Cualquiera puede tener el fruto del Espíritu Santo? No. ¿Por qué no? Porque no ha pasado por el proceso. Tiene que pasar todo cayendo. ¿Como cuál, por ejemplo? Deme, ¿por qué no puede tener el... Yo, en primer lugar, la doctrina. Segundo lugar, tendré mucho ayuno, mucha oración, No. porque en medio del ayuno y la Ahí oración le dice el que creyere. creyere. Sí, pero ¿qué? Para tener el fruto del Espíritu Santo, usted para tener... usted para tener yo quisiera tener como maíz, dijo el hermano. ¿Qué tuvo que hacer? Amor, ¿Qué tuvo que hacer? Sembrar. ¿Para poder recibir qué? El fruto. Entonces, ¿qué tengo que tener yo para tener el fruto del Espíritu Santo? Tener dentro de mí, recibir ¿qué?
el Espíritu Santo. Para tener el fruto del Espíritu Santo no es solamente decir, ya, me bauticé y ya, no, o venir a la iglesia, no. Hay que recibir. Pablo le dice, oh Gálatas insensatos, capítulo 2, le dice a los Gálatas, recibiste el Espíritu Santo por las obras de ¿qué? De la ley o el oír, ¿por qué? Por fe. ¿Y cómo se recibe el Espíritu Santo? ¿Cómo se recibe? ¿Cómo? ¿Cómo sé yo que recibí el Espíritu Santo? Porque tuve la experiencia de hablar ¿en qué? En nuevas lenguas. Dice Pedro en el capítulo 10 de los Hechos. Dice allí que estaba hablando y de repente vino diciéndoles, mostrándoles quién es Jesús. Dice, de este dan testimonio todos los profetas, que todos aquellos que en él creyesen recibirán el perdón de pecados por su nombre. Y dice que inmediatamente vino sobre ellos, cayó sobre ellos el Espíritu Santo. Y Pedro y todos los que estaban allí en la circuncisión se voltean a mirar unos a otros. Y Pedro dice, ¿podrá acaso alguno de ustedes impedir el agua a estos que han ¿qué? Recibido el Espíritu Santo igual que nosotros? Es decir, para yo tener el fruto tengo que primero haber recibido el Espíritu Santo. ¿Y cuáles son los frutos? Léalos, por favor. Gálatas 5, 22. 52. Ajá. Dice, mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, amabilidad. ¿Sí o no? mansedumbre, templanza. Contra las tales cosas No hay ley, se rompe la ley. ¿Ya? Nosotros los que recibimos el don del Espíritu Santo, ahora sí, tenemos los dones y tenemos también ¿qué? El fruto del Espíritu Santo. Tenemos el fruto, ¿no? Ese rato es feo. Uf, papito, pero así me quiere mi mamá. ¿Sí o no? Ese rato es feo. No, pero así me quiere mi mamá. ¿Cómo se llama eso? Amor, benignidad, bondad, amabilidad, templanza, dominio propio. Por ahí que día iba por la vía en Cali y un señor me cerró la vía y todo grosero. ¿Ah? Sí, algo que se llama, ¿cómo se llama? Dominio propio. Pregúntense si no me dio rabia. Claro que sí. ¿Me dio rabia? Claro que me dio rabia. Claro que sí, como ser humano. Me dio rabia que llegó, yo voy en mi moto y llega y me cierra, ¿no? Donde no le píteme. Y tras de repeso se enoja y lo volteo a ver y me pita. O sea, yo me lo volteo a ver y sigo, como diciéndole, viejo, ponga cuidado. Y sigo, ¿no? Y me pita y le hago yo, ¿qué necesita, viejo? Hermano, ¿qué se le perdió dentro del carro? No, nada, viejo, nadie me perdió nada. Pero ponga cuidado, hermano. Es que el carro es tuyo. No, mijo, el carro no es mío. Pero escuché la voz de Dios y dijo, Conciencia. cálmese, siga adelante. ¿Qué hice yo? Seguir adelante. Eso se llama dominio propio. ¿Eso quién lo da? El Espíritu. Es el único que lo da. Por eso son los frutos del Espíritu Santo. Pero viene algo que es primordial. Dijimos el para qué. Hay un para qué del Espíritu. ¿Cuál será? Será saltar, ¿no? ¿Usted opina que es saltar? ¿Para qué? ¿Para qué? Tremendo eso. Tito, para ser salvos. Tito, capítulo 3, verso 5. Vamos a leer desde el verso 4. El Espíritu Santo es para salvación. Ajá. ¿Ah? Porque no hay otro hombre bajo el cielo. Hay quienes lo reciben, pero Y lo están como las vírgenes, lo botan. Es contristado. Mira lo que dice, vamos a leer. ¿Apuntaron allí? 3:4. Vamos a leer 3:4 de Tito. ¿Apuntaron? Dice, pero cuando se manifestó la bondad de nuestro Dios, de Dios nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, dice aquí, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, pero hay un sino, es decir, el por qué, sino por su misericordia, por el lavamiento ¿cuál es ese lavamiento? El lavamiento de la regeneración. ¿Cuál es ese lavamiento? El bautismo, ¿en qué nombre? En el nombre de Jesús. Nos salvó por el lavamiento de la regeneración. ¿Y por qué?
Y la renovación en el Espíritu. Y por la renovación en el Espíritu Santo. Bueno, ¿no? Y esto es lo mismo, en otras palabras, es lo mismo que el Señor le dijo a Nicodemo cuando vino al de noche. Es lo mismo, Nicodemo viene al de noche porque era un rabino, un hombre muy importante, le daba vergüenza, como ocurre de pronto a muchos de nosotros, que nos dé vergüenza que entremos a la iglesia. A Nicodemo le daba vergüenza que lo vieran con Jesús, porque perdía su posición social, la gente le iba a hacer bullying, le iba a hacer burla. Y Nicodemo viene a Jesús de noche y le pregunta: maestro, sabemos que has venido de Dios. Estaba claro. Sí, pero no tan claro. Sabemos que has venido de Dios, ¿como qué? Como maestro. No estaba claro. Nicodemo era maestro. Sí, no estaba claro, solamente como maestro. Porque nadie puede hacer estas cosas que tú haces si no está Dios con él. Pero el Señor le dice: Nicodemo, de cierto te digo, que si no, ¿qué? Nacieres de nuevo, ¿qué pasará? No verás el reino de los cielos, no verás. Entonces Nicodemo se queda pensando y dice: sí, maestro, ¿cómo puede un hombre, siendo ya viejo, nacer de nuevo? Maestro, ¿será que tendrá que entrar por segunda vez en el reino, en el vientre de su madre y volver a nacer? ¿Será que ese es el nuevo nacimiento? Y el Señor le dice: mire, ¿cómo tú, siendo maestro en Israel, no sabes estas cosas? Si te estoy diciendo las cosas terrenales y no las entiendes, ¿cómo será que si te dijese las celestiales? De cierto te digo que es necesario nacer de nuevo para poder entrar el reino de los cielos. ¿Y cuál es ese nuevo nacimiento? Ah, ¿nacer de qué? Agua y espíritu. De agua y de espíritu. Ojo. Ahora, hermano, cuando él le dice, siendo él judío, siendo un maestro, él tenía que saber que era nacer de eso y no lo sabía. Exactamente. Pero hoy el Señor se lo dice muy claro. Hay que nacer porque él era maestro. Claro. Él tenía que haber entendido a qué se refería. Lo que pasa es que era Hermano, disculpe. Maestro, hoy día el portador de la palabra. Pero entiendo yo, hermano, hermano, era que en ese momento Nicodemo era un tipo de religioso de los que comúnmente van y vienen. Pero no era un hombre, hasta que Dios lo cambió, diferente de esos que llegan a la iglesia y de verdad entregan su corazón a Cristo y reciben el nombre. ¿Entiendes? Sino que era un religioso más, un conocedor de la escritura más. De esos que dicen ser cristianos y no lo son. Bueno, miremos, vamos a mirar a qué se refería el Señor cuando le dice: te es necesario nacer de nuevo, de agua y de espíritu, que es lo mismo que dice Pablo, pero con otro nombre: regeneración en el lavamiento y renovación por el espíritu, salvación. Lo mismo, ¿sí? Lo mismo. ¿Pero a qué se refería? Entonces Nicodemo se queda pensando: bueno, si no es introducirme en el conducto vaginal de mi madre para nacer de nuevo, meterme el útero, entonces, ¿qué es? ¿Ya? ¿Qué es? El Señor se lo declara y le dice: siendo tú maestro de Israel y no sabes esto. Él tenía que haber sabido. Sí. 2, hoy, y lo digo con mucho pesar, nos quieren decir que no se refería ni al bautismo ni a la recesión del Espíritu Santo, sino que se refiere al leer la Biblia. Porque Pablo dice, Pedro dice, Santiago dice que hemos sido renacidos por la palabra. Sí, hemos sido renacidos por la palabra, ¿no? Pero no se refiere a eso. Entonces, pregunto yo, y les he preguntado: ¿entonces el que lee la Biblia ya nació de nuevo? No. ¿Por qué no? Si Pablo, Santiago y Pedro lo están diciendo. Ah, bueno, a eso vamos. Se refiere a la palabra de Dios. Es decir, si me amáis, guardad mi mandamiento. Y el mandamiento del Señor fue: el que crea y fuere, ¿qué? Bautizado será salvo. Vamos a ver por qué Nicodemo no podía entender cuál era el nuevo nacimiento, el cual está profetizado aquí. Mira lo que dice Ezequiel capítulo 36, verso 24.
Mire lo que dice. Ezequiel 36:24 dice, y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Aquí viene el lavamiento. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seré limpiado de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. ¿Cuándo ocurre esto? ¿Cuándo ocurre esto? En nosotros. ¿Pero cuándo? Cuando llegamos al agua, al arrepentimiento y al agua. Al bautismo. Hemos sido lavados, justificados y santificados, ¿sí o no? A Pablo se le dice, ¿y ahora por qué te detienes? Levántate y lava tus pecados, invocando su nombre. Entonces dice, os limpiaré de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y daré un corazón nuevo. Produce nuevo nacimiento. Y os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. ¿Para qué? Bueno. Para que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Bueno. Pues el Espíritu Santo tiene un quién, un por qué y un para qué. Sí, el para qué es, el Señor lo dijo, el que no nazca de agua y del Espíritu, póngame en atención, el que no nazca de agua y del Espíritu no entrará ¿a dónde? En los cielos. ¿Y dónde queda el reino de los cielos? ¿Cómo se le llama eso? ¿Cómo se le llama? ¿Cómo se le llama? ¿Qué es lo que estamos predicando nosotros a la gente? ¿Pero qué produce el Evangelio? ¿Qué produce? ¿Para qué? El reino de los cielos es la salvación que el Señor le ha prometido al ser humano. Pero el que no nazca de nuevo en agua y en espíritu, ¿qué pasa? No entrará. Entonces hay que ser lavados en el nombre de Jesús y ser llenos con el Espíritu Santo. Porque el Señor lo dijo. El Señor se lo dice a sus discípulos. Vea, no se preocupe. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Sí o no? Voy pues y os prepararé lugar. ¿Para qué? Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Pero no, confórmese, quédese allí, papito, quieto. Quédese quieto porque no hay problema. No, ya me los voy a llevar. No, Señor, dice, y cuando vuelva, ¿qué haré? Os tomaré ¿a quién? A mí mismo. Para que donde yo estoy, ustedes también estén. No, Él vendrá y se tomará ¿a quién? A usted porque es bueno, Mauro. No, a Alex porque es santo. No, Él se tomará ¿a quién? A Él mismo. ¿Por qué? Porque Él es el Espíritu. Él ha hecho morar su Espíritu en nosotros para que cuando Él venga, nosotros nos vamos con Él. Por eso hay un para qué. Por eso es el para qué. No es para saltar, no es para hablar en lenguas, no es para decir qué bonito se ve, sino que cuando el Señor venga, no lo haya usted desnudo. Por eso a la iglesia apóstata le dice, tú eres un pobre, ciego, desventurado y desnudo. No, la Biblia dice que los que estamos en Cristo, de Cristo estamos revestidos, estamos vestidos en Él, porque es el Espíritu. Él nos ha vestido de esta santidad tan grande. Hay que tener el Espíritu, hay que avivar el Espíritu. Por eso los apóstoles insistieron tanto: aviva el fuego de Dios que está en ti, muchacho, avívelo, no apaguen al Espíritu, sean llenos del Espíritu Santo, no contristéis el Espíritu Santo con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Es para eso. Y no hay que contristarlo. Hay que cuidarlo. Señor, como le dijeron los otros, Señor, no pases de aquí, quédate con nosotros. Así hay que decirle al Señor esta noche: Señor, no pases de mí, quédate conmigo, ven a mi corazón, ven a mi presencia, ven a mí, Señor, métete en este corazón, cámbialo, quita este corazón de piedra, vuélvelo un corazón de carne, Señor, un corazón sensible a tu voz, un corazón sensible a tu presencia. Señor, quebrántame esta noche. Yo anhelo la presencia del Señor. Quiero que el Señor me llene. Quiero que el Señor habite en mi corazón para siempre.
No pases de mí, Señor, esta noche. No pases de mí, Señor, esta noche. Quédate, Señor. Se me ha hecho tarde. Ya la luz está por culminar. Ya la tiniebla está por llegar. Señor, quédate, no pases de mí en esta noche. ¿Por qué? Porque el que ha de venir vendrá. No tardará. El Señor está a las puertas y nos quiere llenar con su Espíritu Santo. Hay que buscar la presencia. Hay que ser llenos de Él. Hay que ser lavados, justificados, santificados en el nombre de Jesús y recibir esta presencia tan poderosa en nuestra vida. Hay que hacerlo. Mi niña, tienes que llenarte con el poder del Espíritu Santo. Tú tienes que llenarte, tienes que vivir para Dios. Si quieres ser salvo, no, porque el Señor a nadie obliga. Él no obliga a nadie. El que quiera. Esto no es del que no es que me está obligando usted, pastor, me está obligando. No lo estoy obligando. Solamente le estoy diciendo que hay un quién, un por qué y un para qué. De esto que se llama evangelio. De esto que se llama la salvación. Ya de usted depende. Ya de usted depende. No depende de nosotros. Ahora depende de usted. Aleluya. Depende de ustedes. Entonces yo quiero que esta conferencia o esta enseñanza quede en su corazón. El quién, el por qué y el para qué. Jesucristo, si Jesucristo los tiene aquí, ¿sabe para qué es? No más. Es lo más grande, vea. Por ahí dice que es mejor. Es mejor estar ¿cuántos días en la presencia del Señor? Un día. Un día, Señor, es mejor estar un día en tus atrios. Y eso ni siquiera en el lugar santísimo, donde el sacerdote iba y se movía la presencia del Señor. David no podía entrar allá. David dice, un día, Señor, es mejor en tus atrios que 1000 días fuera de ellos. Pero nosotros tenemos entrada al lugar santísimo, a la presencia pura de Dios. Allí podemos ingresar, podemos estar por el Espíritu Santo, por el camino nuevo que se abrió a través del velo de su carne. Entramos al lugar santísimo. Gracias, Señor. Bendiga Jesús. Podemos ingresar. Depende de ustedes. Depende de ustedes, pastor. Orémoslo con un solo, hermana. Porque yo quiero que, mire, hermano, ellos son de la congregación. Yo les voy a decir algo. El Señor habla por medio de nosotros como vasos útiles. Mis hermanas tienen, mire, hermanos, yo me gozo de tenerlas a ellas. Sí, amén. Ellas me sirven, ellas ahorita llegaron, vieron ustedes como pastores, vinieron y limpiaron, yo no les dije limpia. Tienen 2 años, para 2 años y medio conmigo. ¿Están bautizadas? No están bautizadas, pero yo no las afano, yo le digo, ustedes saben, no se les ha enseñado primera vez esto, ya se les ha enseñado mucho, ¿sí? Amén. Amén. Pero la decisión está en ellas y siempre le he dicho, mis amores, mis reinas de aquí, porque ustedes sirven al Señor, pero tienen que no perder porque están sirviendo fruto. ¿Sabe qué? ¿Por qué no oramos por ellas? Sí, yo sé, por eso. Vamos a orar. Yo quiero orar para ella también. Sí, yo sé. Ella también está acabando de llegar. Ella también tiene que, hermano Víctor, unos días. Venga, pase, joven. Venga, para acá. Hágase aquí, hágase. Ustedes las 4 aquí. Y después visité al hermano Joel. Hágase aquí. Le hice una visita al hermano Joel. Ariani. El hermano Joel. Mi hijo la lleva quizás. No, ya le termino aquí. Mi hermano Joel. Venga, mijo. Está trayendo la hija. El hermano Joel lo fui a visitar a la casa. ¿Él es bautizado? ¿Quién? ¿Hermano Joel? Sí, a él lo visité yo. Él me dijo que lo estaban visitando los testigos de Jehová. Yo lo dejé quieto como 2 meses, hermano Joel. Me metí con usted más. Lo dejé sano. Viniendo por el camino me lo encontré. Me dijo, pastor, ¿por qué no me vuelto a visitar? Fuimos y le hicimos